Bien, agradecer a los dos ponentes, a mi comoderador, doctor Arroyo, y vamos a presentar a los dos discursores. Primera es la doctora Elena Goranova, que es especialista en angiología y cirugía vascular, past president del Balkan Venous Forum y consultora Medical Center Alexandrovska en Sofia, Bulgaria. Please, could you give us your comments? Yes, buenos dias, colegas. And I would like, first of all, say thank you for Professor Rodrigo Rio for inviting me at this prestigious forum. There is no doubt that being common methods, radiofrequency and endo-laser ablation, are becoming the gold standard to greater venous vein incompetence treatment. According to multiple study, international study and meta-analysis, we can see that the comparison between the two methods are similar. The results are similar. In our country, we provided one study between 4 centers comparing endovenous laser ablation and radiofrequency. Our results with 1 year follow-up are the same, and also the quality of life after this procedure were the same. In my personal experience, I used to the both methods, but I prefer radiofrequency, and I perform radiofrequency since 2013. Since 10 years about. I prefer radiofrequency because it is simple to use, fast, precise, and exact. The results are very good, and the follow-up show that we can rely on this method. Also, we have a display who show me all the time where I am, what is the temperature induced by the catheter, as well how much power, how much is the power of energy. So I know in each moment, in each centimeter, where I am and why I do. It is good for avoid from young surgeon to avoid surgeon to make mistakes. So I am very confident with this method. But I have another question for all of you and for our distinguished presenters. Where do you have put exactly the catheter, because to avoid the recurrency? We know that about 20% of recurrency are due to the incorrect procedures performed. And where we have to put it. Okay, I answer now. Sí, contestar. Hablar en castellano, ¿no? Sí. La colocación de la fibra de radiofrecuencia la hacemos de forma estándar a 2 centímetros de la unión safenofemoral o de la unión safenopoplitea. Y efectivamente a veces hay o bien algún tipo de drenaje a través de las venas pudendas o algún tipo de drenaje a través de la vena safena anterior accesoria, que son sistemáticamente estudiadas previamente al procedimiento. Si hay sospecha de que la vena safena anterior accesoria está incompetente, hacemos una doble punción y muchas veces tratamos con el catéter de 3 centímetros el segmento proximal de la accesoria. El problema viene en las pudendas, que efectivamente se salen de la zona de tratamiento, aunque la radiofrecuencia proyecta la energía 2 centímetros en sentido proximal. Por eso es la separación de la unión. Si sospechamos que la paciente o el paciente
tiene un varicocele o tiene una insuficiencia venosa pélvica por la disposición de las varices o por la exploración ecodoppler, entonces estudiamos la posible aparición de la insuficiencia venosa pélvica y si tiene insuficiencia venosa pélvica tratamos primero la insuficiencia venosa pélvica. Si realmente hay sospecha de que pueda haber una recurrencia a través de la pudenda. Pero no avanzamos el catéter más allá de los 2 centímetros. Ese es nuestro estándar de tratamiento. Okay. Sí, nosotros hacemos pues, prácticamente igual. Cuando identificamos la pudenda que hay muchas veces que la podemos identificar en el eco intraoperatorio, intentamos dejar el catéter siempre a 2 centímetros como muy cercano y incluso en la raíz de esa pudenda sí está un poquito más lejos. Pero el resto del protocolo es igual. Yo creo que es un protocolo de seguridad bastante aceptado cuando uno hace un método de ablación térmica. Bien, nuestro siguiente discursor es el doctor Hugo Navas, flebólogo, que realiza procedimientos venosos endovasculares, ultrasonido vascular en el Hospital Clínicas Caracas de Venezuela. Doctor Navas, cuando quiera. Bien, muchas gracias. Excelente las exposiciones. Quiero comenzar comentando un poco lo que yo veo de diferencias, ventajas y desventajas de un método y otro. Yo creo ambos métodos han pasado la prueba del tiempo y sabemos que son efectivos, que son muy útiles. Sin embargo, respecto a la radiofrecuencia, yo tengo la posibilidad de hacer los 2 métodos porque estoy en 2 hospitales privados y hay un equipo de radiofrecuencia y el otro un equipo de láser, de manera que he tenido la oportunidad de usar ambos. Y además en la parte docente, era con lo que quería comenzar, creo que radiofrecuencia sería el método de elección para introducir a quien comienza, a los residentes, en las terapias térmicas endovasculares. Un procedimiento bastante más sencillo, como ya se mencionó acá, es mucho más fácil desde el punto de vista de la visualización ecográfica, sobre todo si cuando el láser usas una fibra plana y no una fibra radial, la visibilidad es muchísimo mejor del catéter de radiofrecuencia que una fibra plana de láser. Por ese lado hay una ventaja. Luego el tema de cálculo de dosificación de energía, pues el equipo de radiofrecuencia prácticamente después que posicionó el catéter, ya prácticamente el equipo lo hace todo. Lo que hay que hacer es el retiro cuando el equipo da la señal de retiro. De manera que creo que esa parte tiene ventajas por la sencillez del método. Luego, desde el punto de vista de la tumescencia, que se mencionó aquí la necesidad de hacer tumescencia, vi y he visto en varias presentaciones que quizás la técnica que más utilizan para anestesia en las cirugías de estos pacientes es anestesia general con máscara laríngea. En esos casos perfectamente se puede hacer la radiofrecuencia sin hacer tumescencia. La tumescencia la usamos específicamente en casos donde hay una dilatación muy puntual para comprimir, para hacer una compresión interna de la vena en ese punto focalizado, pero no necesariamente una tumescencia de rutina. Y el resultado es bueno y tenemos al paciente dormido, porque de lo contrario, en el caso de que se haga el procedimiento bajo sedación, pues la tumescencia es necesaria para lograr el control del dolor durante el procedimiento. El tema de la recurrencia, un poquito quizás que los estudios demuestran en la radiofrecuencia, quizás se debe un poco a tenerse ese esquema cerrado que el fabricante recomienda, y es que el esquema tradicional de hacer 2 ciclos cercanos a la unión safenofemoral o safenopoplitea y luego un ciclo en el resto. Y quizás si a esos esquemas se le da un poco más de dinamismo y se relaciona eso con el grosor de la pared de la vena o con el diámetro de la vena, y se ajustan esos ciclos, pudiendo ser mucho más que 2 que recomienda la casa comercial, porque incluso hemos usado hasta 4 en casos de venas muy dilatadas, eso quizás pueda reducir un poco esa tasa de recurrencias. Otra de las cosas que quería decir, bueno, desde el punto de vista, con el láser, lo que yo creo que es ventajoso, aparte de que, bueno, es bien efectivo, es que es poco más versátil en el sentido de dosificar la energía, sobre todo en segmentos pequeños, y el tratamiento de las venas perforantes y el tratamiento de las venas epifaciales, que cada vez se está haciendo más. De hecho, hay los protocolos de láser total, que es un poco más difícil de hacerlo con un catéter de radiofrecuencia, incluso el corto, que es de 3 centímetros, que en algunos casos es demasiado grande para tratar venas tronculares o colaterales epifaciales.
Entonces, creo yo que si me preguntan en este momento, después que he pasado por esos dos métodos, obviamente que yo escogería el láser porque lo creo que es mucho más versátil, se puede aprovechar muchísimo más. Es más fácil, por ejemplo, hacer una vena perforante con un láser que con un estilete de radiofrecuencia, que es muy engorroso, muy complicado. De manera que esa es mi conclusión general. Me quedaría con el láser si tengo que escoger uno de los dos en este momento. Muy bien. ¿Hay alguna opinión en el público? ¿Algún comentario? Sí, felicidades para los dos ponentes. Se han ajustado a tiempo y ha sido adecuado lo que nos han informado. Pero quisiera sacar un tema que va asociado a las técnicas estas de endoablación térmica, que es el de las trombosis venosas profundas o el riesgo de que las puedan producir. Vosotros que habéis revisado el tema, el porcentaje o tasa de trombosis con uno u otro es diferente. Y la segunda pregunta es, si estos pacientes necesitan un tipo de terapia de profilaxis con heparina de bajo peso molecular, en vuestra práctica clínica, ¿cuántos días y qué dosis soléis emplear? Bueno, realmente no. La tasa de trombosis venosa, aunque no es cero, es muy baja, es prácticamente insignificativa. Lo que yo hago en mi práctica clínica habitual es que todos los pacientes van con una media de compresión, que ya sabemos que tiene un efecto antitrombótico ya de por sí, y además todos los pacientes llevan heparina de bajo peso molecular a dosis profilácticas durante 5 días. Aunque no haya ninguna publicación que me diga que eso hay que hacerlo así, creo que me permite estar más cómodo y más tranquilo con el paciente. Esa es mi experiencia particular. Bueno, coincido con Guillermo que creo que la tasa, una cosa es la trombosis venosa poplitea o trombosis venosa femoral y otra cosa son los episodios de trombosis inducida por el calor del catéter, ¿no? Realmente trombosis como tal hay muy pocas, las tasas son muy bajas y bueno, pues, creo que no es un problema realmente excesivo si la técnica se hace de una manera estándar y bien depurada. Y en general suelen ser o bien en pacientes de alto riesgo, que uno no ha hecho profilaxis con heparina. Pacientes de alto riesgo me refiero a que han tenido episodios previos de trombosis venosa o que tienen algún tipo de problema con la coagulación, etcétera. O que son muy mayores o que no se movilizan, etcétera. Pero en realidad realmente casi todos los episodios de trombosis inducida por la fibra son de clase 1, clase 2, que son trombosis que simplemente llegan a la unión safeno-femoral o safenopoplitea y se deslizan a lo mejor un poquito dentro del sistema venoso profundo, pero no llegan al 50%. Hoy en día esos episodios, las guías un poco contemplan el no hacer tratamiento y revisarlo al cabo de 7 días. Nosotros no hacemos la misma práctica que Guillermo, o sea, no ponemos profilaxis sistemática en casi ningún paciente, salvo que tengan antecedentes previos que nos indiquen que son pacientes de alto riesgo. Si no hay ningún comentario más, Hola. damos por cerrada la mesa. ¿Puedo hacer una pregunta? Perdón, Nada. no te había visto. No, estoy aquí. Vale. Felicitar a los dos ponentes. Muy buenas presentaciones. Mi pregunta es al doctor Fontcuberta sobre la radiofrecuencia, que ha presentado unos resultados espectaculares. Y me gustaría saber qué protocolo aplican de forma sistemática, con cuánto número de ciclos. Nosotros vimos que en las safenas, presentamos en el clínico hace ya unos años un estudio que en safenas mayores de 12 milímetros dábamos 2 ciclos en aquellas zonas grandes. Y hay gente que da 3 ciclos en el primer segmento, otros que dan 2 ciclos en todo. Entonces, esa es la primera pregunta. Y la segunda, si en el caso de la safena interna siempre tratan solamente hasta el muslo y en la safena externa solo hasta la mitad de la pierna. Gracias. Sí, empiezo por el final, que efectivamente en la safena interna tratamos solo el segmento más proximal y el resto hacemos desconexiones mediante flebectomías. Y en la safena externa tratamos de tratar solamente también pues, el 50% proximal de la safena externa, haciendo la punción alta, no yendo a la altura del tobillo.
Y respecto al protocolo, pues efectivamente cuando son en la zona más proximal del callado supera los 9 milímetros, empleamos habitualmente tres ciclos. A veces son 3 ciclos y dependiendo de digamos, de la longitud de esa dilatación, en el segundo paso también aplicamos 3 ciclos. Es decir, un poco intentamos garantizar que se quede bien sellado toda la zona proximal, que yo creo que es un poco la clave de prácticamente todos los procedimientos venosos, es la desconexión real de la zona proximal, ¿no? Gracias. Doctor Rial. Gracias, enhorabuena. Respecto al tema de la tromboprofilaxis en los procedimientos endovenosos, mañana vamos a tener con la sesión conjunta portuguesa el doctor Joel Sousa. Nos va a presentar su experiencia y cómo estamos en el momento de la evidencia. Mi opinión personal es que efectivamente hay parte de proteccionismo de medicina defensiva, pero también es verdad que todavía tenemos una serie de protocolos, como es el protocolo de Caprini, o sea, la escala de Caprini, que si la aplicamos en muchos de los procedimientos habría que realizarlos, sin ningún tipo de duda. Pero veremos a qué nos cuenta mañana. Muy bien. En principio, pues, ¿hay alguna pregunta más? Ya no me atrevo a cerrarla. Vale, pues si no hay ninguna pregunta más, damos por cerrada, agradeciendo a los ponentes la que os habéis ajustado al tiempo, a los discursores el tema tratado y al comoderador, así como pedir disculpas por las subidas y bajadas de esta mesa. Muchísimas gracias.